Buenas tardes, buenos días, buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 5 y a continuación vamos a presentarle algunos ejercicios resueltos relacionados a los temas de probabilidad condicional, probabilidad total, teorema de Bayes y eventos independientes. Nuestros integrantes son Salazar Madeleine, Tenorio Diego, Torres Romina, Torres Marco, Vera Lucas y Watanabe Naoki. A continuación, la resolución de los ejercicios. La pregunta A. Bueno, en cierta gasolinera el 40% de los clientes utilizan gasolina regular sin plomo. El 35% usan gasolina extra sin plomo y 25% gasolina premium sin plomo. De los clientes que consumen gasolina regular, solo el 30% llenan sus tanques. De los que compran gasolina extra, el 60% llenan sus tanques. En tanto, quienes llevan gasolina premium, solo el 50% llenan sus tanques. La pregunta que se me ha dado es, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente llene su tanque? Bueno, acá lo he dividido en tipos de gasolina, que es la regular, la extra sin plomo y la premium. La probabilidad de la gasolina, que es todo lo pasamos a 0,40, 0,35, 0,25. La probabilidad condicional, que es el que se llena, y cada tipo de gasolina, es el 0,30, el 0,60 y el 0,50. La probabilidad conjunta la tenemos que hallar. ¿Y cómo se halla la probabilidad conjunta? Tenemos que hacer la suma. No, la multiplicación de estos dos casos de acá. Estos dos, todo esto lo tenemos que sumar. Y esto nos da, como vamos a ver acá, nos tenemos que multiplicar, nos da, voy a ver, nos da 0,12 más 0,21 más 0,125. La suma de todos estos valores es el 0,455, que viene a ser un 45,5. Esto responde a la pregunta. Aplicamos la fórmula de probabilidad total. Se obtuvo que la probabilidad de que un cliente cualquiera llene su tanque a la siguiente es de 45,5. Gracias. Soy Madeline Salazar y voy a presentar el problema 29, la letra B. Bueno, mi resolución está en la parte de... A ver, no baja. Ya. La probabilidad de que pida gasolina regular. Primero vamos a definir los eventos en la cual R es el cliente que usa gasolina regular. La E es el cliente que usa gasolina extra. P es el cliente que usa una gasolina premium. Y L el cliente que llena su tanque. Lo que queremos encontrar es la probabilidad de que use gasolina regular dado que llene el tanque. Bueno, con estos datos vamos a empezar identificando las probabilidades, que sería probabilidad de R es igual a 0,40, probabilidad E igual a 0,35, probabilidad de P es igual a 0,25, probabilidad de P dado L es igual a 0,30, probabilidad de L dado E es igual a 0,60, probabilidad de L dado P es igual a 0,50. De ahí, dado estos resultados, vamos a aplicar el teorema de Bayes, en lo cual en la parte de aquí está, ya bueno, ya no está la fórmula directamente, sino ya directo, los números transfiriéndolo. Pero antes vamos a calcular P, o sea, probabilidad de L, que cambiando toda la fórmula sería 0,30 por 0,40 más 0,60 por 0,35 más 0,50 por 0,25 es igual a 0,12 más 0,21 más 0,125 dado, o sea, da igual a 0,455. Y ahora sí, vamos a sustituir la fórmula de Bayes, la teorema de Bayes, en lo cual sería 0,30 por 0,40 entre 0,445.
siendo igual a 0,12 entre 0,455, que aproximadamente sería 0,2637. La respuesta final sería probabilidad de R dado L igual a 0,264, que sería que si un cliente llena su tanque, hay aproximadamente un 26,4% de probabilidad de que esté usando gasolina regular. Gracias. Si el siguiente cliente llena su tanque, ¿cuál es la probabilidad de que no pida gasolina extra? La probabilidad total de que un cliente llene su tanque sería, esta es la fórmula, y reemplazando sería 0,40 por 0,30 más 0,35 por 0,60 más 0,25 por 0,50, que esto vendría a ser 0,455. La probabilidad de que el cliente llene su tanque no pida gasolina extra utilizaríamos una fórmula de Bayes. Eh, eh, pero primero reemplazamos y sería 0,35 por 0,60 entre 0,455, que esto vendría a ser 0,4615. Para que no sea gasolina extra, es decir, sea gasolina regular o premium, utilizaríamos la fórmula, y reemplazando esto saldría 0,5385, que vendría a ser la probabilidad de que el siguiente cliente llene su tanque, más no pida gasolina extra, es aproximadamente de 53,85%. Bueno, en este caso, eh, lo que nos plantea es de que queremos saber qué probabilidad hay de que un nuevo producto sea lucrativo, considerando si recibió o no un informe favorable. Lo primero que yo hice fue definir los eventos, eh, el informe favorable, el informe desfavorable y L, el producto lucrativo. Y lo que hice fue aplicar la fórmula de probabilidad total. Eh, Sustituí los valores dados en el problema y tal cual puse en el documento, eh, la probabilidad de L es igual a, bueno, multiplicamos 0,75 por 0,90 porque el 75% recibió informe favorable y el 90 de esos fueron lucrativos. Y luego sumamos el 25% que no recibió informe favorable por el 12% que aún así fue lucrativo. Bueno, eso nos da 0,675 más 0,03 y nos da 0,705. O sea, de que la probabilidad de que el producto resulte lucrativo es 0,75, es decir, 70,5%. En el punto número E nos piden, si luego de su lanzamiento se conoció que el producto resultó lucrativo, ¿cuál es la probabilidad de que haya recibido un informe desfavorable? Tenemos todos los datos y acá los datos ya los acomodamos en probabilidad desfavorable, favorable, lucrativo. Así lo vamos a dividir. Aquí está lo que significa la P, la D, la F y la L. Al costado tenemos los datos que nos han dado en el caso, en la lectura, que de 3 de cada 4 productos que recibieron un informe favorable. Tenemos, ahí está, el 0,75 que fue lo favorable, y el 0,25 que fue lo desfavorable. Después tenemos de los que recibieron un informe favorable, el 90% fue lucrativo, viene a ser el 0,90. Y de los que no recibieron un informe favorable, solo el 12% fue lucrativo. Aquí está. Ojo, no fue favorable, pero fue lucrativo. Es un 0,12. Acá usaremos teorema de Bayes. Acá lo voy a ampliar para que puedan ver más el gráfico que dice. Este es el gráfico que vamos a usar. Pero antes de usar este gráfico nos falta hallar un valor, que es el lucrativo. Y para hallar el valor lucrativo hemos tenido que usar los datos
los datos que hemos recolectado en el texto. Y aquí está. El 0,90 por 0,275 más el 0,12 por 0,25. Aquí están los valores y nos da un total de 0,705. El 0,705 viene a ser el valor de lo lucrativo. Vamos a poner acá, lucra, lucrativo. Ahora bajando, ya tengo todos los datos. Sí, es cosa de acomodar. Ahora que tenemos que en lo que nos piden es lo desfavorable y lucrativo. El 0,12 como referencia por el 0,25 entre el total de lo lucrativo, que es el 0,705. Todo esto nos da 0,03 sobre el 0,705. Y esto es igual al 0,04255, pero que viene a ser a 4,26. Y por eso acá la respuesta es la siguiente. La probabilidad de que haya recibido un informe desfavorable es aproximado en un 0,426, es decir, 4,26%. Entonces, esa es la respuesta de la número B. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya recibido un informe desfavorable? La probabilidad de que haya recibido un informe desfavorable es de 4,26%. La compañía Peugeot se ha presentado a una licitación automotriz. La probabilidad de que Peugeot gane la licitación es de 0,8 si no se presenta la firma Fiat, mientras que solo de 0,1 si se presenta. Sabiendo que hay una probabilidad de 0,6 de que Fiat se presente, se pide. ¿Cuál es la probabilidad de que Peugeot no gane la licitación? La probabilidad de la presencia de Fiat. Peugeot gana si Fiat se presenta 10%. Peugeot gana si Fiat no se presenta 80%. Fiat se presenta 60% y si Fiat no se presenta 40%. Por siguiente, vamos a usar la regla de probabilidad total, que sería 0,1 por 0,6 más 0,8 por 0,4, que se estaríamos reemplazando. Vendría a ser 0,06 más 0,32, lo cual saldría 0,38. Esa sería la probabilidad total. Eh, Sustituimos en la fórmula, que sería la probabilidad de que Peugeot no gane. Sería 1 menos 0,38, la cual saldría 0,62. Sería la probabilidad de que Peugeot no gana la licitación es de 62%. Ítem B. Si Pyongyang gana la licitación, ¿cuál es la probabilidad de que se haya presentado Fiat? Aquí usé el teorema de Bayes. Primero saqué la probabilidad conjunta de Peugeot gane y Fiat se presente, que es 0,6. Y este dato lo multiplicamos por 0,1, por 0,1 y eso nos da 0,06. Luego dividí entre la probabilidad total de que gane Perú, que ya se había calculado como 0,38. Entonces, 0,06 entre 0,38 nos da 0,1579, o sea, aproximadamente 15,8%. Esto quiere decir que si Perú gana, hay un, hay un 15% aproximado de probabilidad de que Fiat se haya presentado, dado que Perú ganó. Continuando con el problema 32, aquí teníamos que calcular en el ítem A, calcular la probabilidad de que un calcetín al azar salga defectuoso.
Primero saqué el total del calcetín producidos, que es 200 más 350 más 450, que nos daría un total de 1000 calcetines. Luego encontré la probabilidad de que el calcetín venga de cada máquina y su respectivo porcentaje. Multipliqué cada probabilidad por su defecto, 0,20 por 0,30 por 0,35, perdón, sí, por 0,35 por 0,05 más 0,45 por 0,02. Sumando los tres valores que me dio, me da un total de 0,0325, que en porcentaje sería un 3,25%. Eso quiere decir que hay un 3,25% de probabilidad de sacar un calcetín defectuoso. Si un calcetín resulta sin fallas, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B? Em, Primero vamos a utilizar el teorema de Bayes, que aquí se encuentra la fórmula, y luego necesitamos la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B, que viene a ser 0,35, luego de que haya sido fabricado por la máquina B, pero sin fallas, que sería 1 menos 0,5, que vendría a ser 0,95. Calculamos esto en la probabilidad de que haya sido sin fallas, usando la probabilidad total. Reemplazamos y sería 0,97 por 0,20 más 0,95 por 0,35 más 0,98 por 0,45, lo cual saldría 0,9675. Sustituimos en Bayes, como vemos la fórmula de acá arriba, y todo esto saldría 0,3437. Lo que sería que la probabilidad de que salga un calcetín sin fallas fabricado por la máquina B es de 34,37%. La letra A, lo cual nos pide cuál es la probabilidad de que quede satisfecho el cliente. Primero nos da tres tipos de servicio: Buscama, normal y presencial. En el Buscama nos dice que el 30% de las personas viaja en Buscama, el 50% en normal y el 20% de resto. No nos da este dato, el 20%, pero por lógica lo saqué porque nos dio estos dos datos, 50 y 30, y para llegar al 100% es el 20%, por eso puse resto. Entonces lo convertí a probabilidad, que lo dividí entre 100 cada uno: 30 entre 100, 50 entre 100, 20 entre 100, lo cual nos da 0,30, 0,50 y 0,20. Y también nos da los datos, el problema también nos da los datos de la probabilidad de insatisfacción por cada tipo de servicio. La probabilidad de insatisfacción que quede en normal, la probabilidad de insatisfacción que pase en el presencial y en le buscamos 0,05, 0,0526 y 0,07. Acá nos da los datos: 7%, que lo transformé igual, 7 entre 100, 0,056 y 5%, que también lo transformé. Entonces, ahora con esos datos, lo que hice fue calcular la probabilidad, primero, calcular la probabilidad total de insatisfacción. Primero usé la teorema de la probabilidad total, que es la probabilidad que quede insatisfecho en Buscama por la probabilidad que va en Buscama, más la probabilidad de insatisfacción que vaya en normal por la probabilidad de normal, y más la probabilidad de que quede insatisfecho de insatisfacción por presencial por la probabilidad que vaya en presencial. Acá solo reemplacé 0,07, acá nos da el dato por 0,30, y lo mismo con lo siguiente: más 0,05 por 0,50 más 0,056 por 0,20.
y lo cual nos da la respuesta final 0.0572. Ahora, lo que hice para calcular la probabilidad de satisfacción, eh, lo que nos está pidiendo, claro, es 1 menos restar la probabilidad total de insatisfacción. 1 menos el dato que acabo de encontrar, que es 0.0572, lo cual nos da 0.9428. Y en conclusión, bueno, la probabilidad de que un cliente quede satisfecho es 0.9428 o en porcentajes 94.28%. Gracias. Me toca realizar el problema número 33, la pregunta B, que nos indica cuál es la probabilidad de que haya recibido el servicio presidencial si se sabe que quedó insatisfecho. Bueno, primero vamos a definir los eventos en la cual B es el cliente que viajó en Buscama, N el cliente que viajó en servicio normal, P el cliente que viajó en servicio presidencial y el cliente que quedó insatisfecho. Bueno, primero vamos a anotar las probabilidades dadas. B, probabilidad de B es igual a 0.30, probabilidad de N es 0.50, probabilidad de P es 1 menos 0.30 menos 0.50 dado 0.20, como lo mencioné acá. P, em, probabilidad de I dado B es igual a 0.07, probabilidad de I dado N es igual a 0.05, probabilidad de I dado P es igual a 0.056, en lo cual vamos a usar el teorema de Bayes. Pero antes queremos calcular probabilidad de I, que sería 0.07 por 0.30 más 0.05 por 0.50 más 0.056 por 0.20 igual 0.021 más 0.025 más 0.0112 es igual a 0.0572. Después de hallar, después de hallar la probabilidad de P dado I, vamos a calcular, vamos a sustituir la fórmula de teorema de Bayes, en lo cual sería probabilidad de P dado I 0 igual 0.056, cierra paréntesis, por 0.20 entre 0.0572. Igual, simplificándolo, sería 0.0112 entre 0.0572. Igual 0.1958. La respuesta final sería probabilidad de P dado I aproximadamente 0.196. En lo cual se refiere a que si un cliente quedó insatisfecho, hay aproximadamente un 19.6% de probabilidad de que haya usado el servicio presidencial. Continuando con la letra C del problema 33, en este caso se pedía calcular la probabilidad de que haya recibido el servicio en Buscama si se sabe que se quedó satisfecho. Bueno, aquí también usé el teorema de Bayes. La probabilidad de usar Buscama es de 0.30, o sea, el 30%, y la probabilidad de quedar satisfecho en Buscama es de 0.93. Multipliqué estos datos, multipliqué esos datos y me dio un total de 0.279. Luego dividí la probabilidad total de satisfacción que, que tenemos aquí, que es 0.9428. Lo dividí y nos dio como resultado el 0.2959. O sea, aproximadamente 29.6%. Esto quiere decir que el cliente quedó satisfecho. Que si el cliente quedó satisfecho, hay un 29.6% de probabilidad de que haya recibido el servicio en Buscama.
El día de hoy voy a presentar el problema número 34, que vendría a ser, lo voy a usar usando el teorema de Bayes. En lo cual vamos a empezar con los datos, vamos a definir los eventos del problema, en lo cual sea accidente debido a fallas estructurales, sea menos accidente debido a fallas no estructurales, sea D accidente diagnosticado como debido a fallas estructurales. Teniendo eso, vamos a poder identificar las probabilidades dadas, en lo cual P, o sea, probabilidad de D dado E es igual a 0.85. P, o sea, probabilidad de D dado menos E es igual a 0.2. Probabilidad menos E es igual a 0.3. Flechita P, probabilidad E es igual a 0.7. En lo cual, ahí dice probabilidad E dado de la probabilidad de que haya sido una falla estructural, dado que fue diagnosticada como estructural. Vamos a aplicar el teorema de Bayes, en lo cual la fórmula sale aquí. Pero antes de usar esta fórmula, necesitamos calcular P probabilidad D. En la probabilidad total de un accidente que sea diagnosticado como estructural. Para calcularlo, vamos a usar la ley de la probabilidad total, en lo cual sería, aquí está la fórmula, cambiando a dígitos, sería probabilidad de D es igual a 0.85 por 0.7 más 0.2 por 0.3 es igual a 0.595 más 0.06 es igual a 0.655. De ahí vamos a usar sustituyéndolo a teorema de Bayes, en lo cual aquí se muestra la fórmula, pero reemplazando sería, bueno, no lo puse acá, pero me lo sé, sería probabilidad de E dado D es igual a 0.85 por 0.7 entre 0.655, que simplificando sería 0.595 entre 0.655, que al final sería aproximadamente 0.908. En lo cual, con esto, esto significa que si un accidente fue diagnosticado como debido a fallas estructurales, hay aproximadamente un 90.8% de probabilidad de que realmente haya sido así. El problema 35, lo cual nos dice que una pieza de repuesto puede ser producida por una cualquiera de tres máquinas. Acá la máquina A, máquina B, máquina C. Nos dice que para la máquina A se necesita 3 minutos por pieza, para la máquina B 1 minuto y 12 segundos y para la C 2 minutos. Entonces, acá lo primero que hice fue producir cada máquina en un mismo intervalo de tiempo, lo pasé a piezas por hora. 60 entre 3 y que sale 20 piezas por hora. 1 minuto 12, 1.2 que es 60 entre 1.2 que sale 50 piezas por hora. Y 2 minutos que es 60 entre 2 que sale 30 piezas por hora. El total de piezas por hora sería 100 piezas por hora, 100 piezas. Entonces, con las probabilidades de producción, acá nos da los datos los datos que acabo de hallar, que son 20, 50 y 30, que son por ciento, lo divido entre 100 cada uno, que saldría 20 entre 100, 0.2, 50 entre 100, 0.5 y 30 entre 100, 0.3. Ahora ya tengo la probabilidad de A, de B y de C. Ahora vemos las probabilidades de que una pieza sea buena según la máquina. Acá nos da un por ciento de desechos, que es en A, 4% de desechos que es en B y 5% de desechos que es en C. Entonces quiere decir que 99% va a ser buena, 96% va a ser buena y 95% va a ser buena. Entonces la probabilidad que sea buena en la A es 99 entre 100, que es 0.99,
la probabilidad buena B que es 0,96 y la probabilidad que sea buena en la letra en C en la máquina C es 0,95. Luego buscamos la probabilidad total de una pieza que sea buena es 0,2 por 0,99 de la probabilidad que sea buena por A más 0,5 de la probabilidad B por la probabilidad que sea buena de B, que es 0,96 y 0,3 por 0,95, lo cual nos da 0,963. Y ya con ese dato vamos a ver lo que nos pide el problema, que es la probabilidad de que una pieza buena venga de A o de B. Entonces, usamos la fórmula de 0,2, lo cual es el A por 0,99 más 0,5 de la B por 0,96, que sea buena B, todo entre el total. El total de una pieza que sea buena, que es 0,963, lo cual nos da 0,678 entre 0,963 y la respuesta es 0,703 o en porcentaje 70,3%. Eso es todo. Gracias. Acá nuevamente lo que nos plantean es de que queremos hallar la probabilidad de que una persona escogida al azar en Arequipa no se oponga al proyecto de regionalización, ¿no? Bueno, esa fue la pregunta. Si se elige al azar una persona de esta población, determine la probabilidad de que no se oponga al proyecto de regionalización. Bueno, igual acá primero identificamos los grupos de ingreso. Los de bajo ingreso fueron 47%, los de ingresos medios fueron 33% y los de altos ingresos, el restante, fueron de 20%. Y bueno, acá lo que utilicé fue de nuevo la fórmula de probabilidad total para calcular los que sí se oponen. Entonces sustituimos los datos, multiplicamos las proporciones de cada grupo por sus respectivas tasas de oposición. En este caso sería 0,47 por 0,38 más 0,33 por 0,32 más 0,20 por 0,68. Bueno, ahí realizamos la operación y finalmente restamos a 1 para hallar la probabilidad de que no se oponga. En este caso sería 1 menos 0,4202, lo que nos da 0,5798. Porque si 42,02% se oponen, entonces el 57,98% no se oponen. La respuesta a esto es de que la probabilidad de que una persona no se oponga al proyecto es de 57,98%. Todos los datos que tenemos lo he pasado acá a un cuadro. Estos son los datos y aquí están los resultados de los datos. Bueno, como ya sabemos que las personas se oponen y queremos calcular la probabilidad de una causa previa, usamos el teorema de Bayes. La fórmula es la siguiente, la que ven acá. Esta va a ser la fórmula. Ya tenemos los datos que son los siguientes. La probabilidad de oponerse, dado que tiene bajos ingresos, es de 38. La probabilidad de ser de bajos ingresos en general es de 47 y la probabilidad total de que una persona se oponga es de 0,42,42, que lo tenemos acá. Está. Bueno, multiplicamos el 0,38 por el 0,47 y nos da el 0,1786. Esto, esto de acá, esto, ah, esa es la probabilidad conjunta de, de los bajos ingresos y oponerse. Luego tenemos que dividir tenemos que dividir esa probabilidad conjunta con la probabilidad total de la oposición. ¿Y cuál es la probabilidad total de oposición? Es la suma de todos estos de acá. Ahí está, disculpa. Todo esto lo estamos sumando y nos da el de acá, que es de oposición.
Estos los tenemos acá abajo, que se representan en un cuadro. Estos se tienen que dividir y al momento de dividir nos da el 0,4250. ¿Qué significa el 0,4250? Viene a ser, acá lo coloco en el texto, ahí está. Significa que es el 42,50% de probabilidad de que sea una persona de ingresos bajos. Problema 37, la letra A, lo que nos pide es, si se elige un billete al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este billete sea falso? Bueno, nos menciona los datos del problema primero, la proporción de billete de A recibe el 60%, de B el 30% y por lógica lo supuse que el 10% era del C. Entonces, para que sea probabilidad de A, lo dividí 60 entre 100, 0,60, 30 entre 100, 0,30 y 10 entre 100, 0,10. Ahora nos da la probabilidad de que un billete sea falso según el proveedor. La probabilidad que sea falso según proveedor de A es 0,001, que acá nos da, del B 0,002 y del C 0,001. Entonces, para calcular la probabilidad de que un billete al azar sea falso, lo multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de que un billete sea falso de A por la probabilidad de B por, más la probabilidad de B, perdón, por la probabilidad que un billete sea falso de B, más la probabilidad de C por la probabilidad que sea un billete falso de C. Entonces, solo reemplacé y la respuesta final salió 0,0013. En conclusión, la probabilidad de que el billete sea falso es 0,0013 o 0,13%. Eso es todo, profesor, y bueno, muchas gracias. Se elige un billete al azar y este resultó falso. ¿Cuál es la probabilidad de que ese billete provenga del proveedor? Bueno, acá se recibe dinero de tres proveedores con distintas probabilidades de que los billetes sean falsos. Al encontrar un billete falso, queremos saber qué tan probable es que haya venido del proveedor C. Acá nuevamente definimos los eventos A, B y C, o proveedor A, o proveedor B o C. F, el billete falso, y buscamos la probabilidad de que el billete sea de C sabiendo que fue falso. Y lo que yo apliqué fue el teorema de Bayes. Bueno, el teorema lo sustituimos con los datos que tenemos, multiplicamos cada porcentaje de participación por la tasa de billetes falsos correspondientes y, bueno, finalmente la probabilidad de que el billete falso provenga del proveedor C es de 7,69%.